¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. En el día de hoy toca acerca del tema de condiciones de paralelismo y perpendicularidad, que está en la página 68. Básicamente vamos a tener dos condiciones, una en la cual se va a cumplir que dos rectas sean paralelas y otra en donde las rectas sean perpendiculares. Sabemos que las rectas paralelas pues, son aquellas que nunca se llegan a tocar entre sí, forman ángulos de 0 grados entre ellas. Condición que se va a tener que presentar es que tengan la misma pendiente, las dos rectas. Es decir, la pendiente de la recta 1 debe ser exactamente igual a la pendiente de la recta 2. No solamente de forma numérica, sino también en el signo. Exactamente el mismo valor debe de ser. Y se va a cumplir que las rectas sean paralelas. Para el caso de las rectas perpendiculares o que se cumpla la condición de perpendicularidad, vamos a necesitar que la multiplicación de las pendientes sea igual a -1. Es decir, que si tú multiplicas el valor de la pendiente 1 o de la recta 1 con el valor de la pendiente de la recta 2, eso te debe dar igual a -1. Y así se tendría pues la condición de perpendicularidad, que sabemos que esta vez si son dos rectas que se cortan entre sí y que forman cuatro ángulos de 90 grados. Aquí estamos viendo uno de los ángulos, el ángulo alfa, y acá tenemos el ángulo beta. Y pues estos también serían de 90 grados. Basta con que denotemos un par y ya los otros sean por default, por aquello de los ángulos opuestos por el vértice. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir cuando las pendientes no den igual a -1 en la multiplicación y cuando no tengan el mismo valor? Porque no solamente existiría este tipo de clasificación, pueden ser paralelas, pueden ser perpendiculares y también pueden llegar a ser oblicuas. Las oblicuas pues se van a dar cuando no formen 0 grados entre sí las rectas y tampoco no formen los 90 grados. Es decir, las rectas no van a ser ni paralelas ni perpendiculares. Estas rectas oblicuas pues van a tener un ángulo cualesquiera, como en este ejemplo que tenemos dos rectas que se están cortando entre sí, no son perpendiculares porque el ángulo que están formando es de 123 grados, entonces no cumplirían con el criterio de perpendicularidad. Y en este caso, si tú multiplicaras las pendientes de las dos rectas, no te debería de dar igual a -1. Estas ya las estudiaremos después de terminar este tema porque involucra el uso de una fórmula que es más o menos extensa para que no crean que no va a ser posible obtener el ángulo de este cruce de dos rectas oblicuas. Ok, vamos con un ejemplo. El ejemplo también viene ahí en la página 68 y dice así: los vértices de un cuadrilátero son A menos 3,5, B menos 2,1, C 4 menos 1 y D 3,3. Demuestra que es un paralelogramo y traza su gráfica. Entonces, como aquí nos están pidiendo que demostremos que es un paralelogramo, pues entonces tenemos que cumplir el criterio del paralelismo, en donde las pendientes son iguales. Como es un cuadrilátero, debe tener dos pares de lados paralelos, como es el caso del rectángulo, del cuadrado. Aquí pues todavía no sabemos qué clase de cuadrilátero va a ser, pero con que demostremos que dos pendientes son iguales entre sí y otra pareja de dos pendientes son iguales entre sí, tendríamos resuelto este ejercicio. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro plan para resolver este problema? Vamos primeramente a trazar la gráfica, a pesar de que nos lo pidan hasta el final, lo vamos a hacer al principio, para saber qué pares de lados son los que vamos a comparar entre sí. Después vamos a calcular las pendientes de esos pares de lados para saber si son iguales. Y luego comparar. Comparar pendientes de dos en dos, es decir, en parejas. Y si son iguales, entonces va a ser un paralelogramo. Si por algún motivo da una ya diferente,
pues entonces ya desde ese momento podríamos afirmar que no se trata de un paralelogramo. Entonces, estas coordenadas ya están ubicadas acá en el plano cartesiano, con lo que parece ser un paralelogramo, pero hay que demostrarlo. Hay que mostrarlo a ver si realmente el segmento AD es paralelo con el segmento BC. Y lo otro que tendríamos que demostrar es si el segmento AB también es paralelo con el segmento CD. Para que esto se cumpla, pues entonces las pendientes deben de ser iguales entre sí. Podemos empezar con la primera pareja, en donde vamos a obtener la pendiente del segmento AB. Entonces la pendiente del punto A al punto B, estos serían los valores que vamos a utilizar. Aquí vamos a calcular la pendiente y luego acá por este lado calculamos la otra pendiente. Son iguales, entonces sí serían rectas paralelas o segmentos paralelos en este caso. Entonces sustitución nos tiene que quedar de esta manera. Y2 menos Y1, 1 menos 5 es correcto, sobre X2 menos 2 menos X1. Aquí es lo que les decía que también puede ocurrir el cambio de signo. Si se fijan, en este caso el X1 es negativo. Estamos añadiendo un paréntesis, lo pueden hacer como lo habíamos explicado en el caso de distancia entre dos puntos, es decir, de una vez cambiarlo a más. Arriba nos da menos 4, abajo menos 2 más 3, y luego tendríamos 1 positivo en el denominador. Menos 4 entre 1, pues es igual a menos 4. Entonces ya tenemos la pendiente del segmento AB. Ese segmento pues formaría parte de una recta, ¿verdad? Pero nomás estamos analizando esa pequeña porción. Y después acá haríamos la del segmento CD. Para el segmento CD, pues obviamente vamos a usar ahora los datos del punto C, del punto D. La sustitución tiene que quedar de esta forma. Vamos a tener un cambio de signo en el numerador. 3 menos menos 1. Y abajo 3 menos 4. Arriba sería 3 más 1 igual a 4. Abajo es menos 1. 3 más 1 es 4. Y si 4 lo dividimos entre menos 1, también nos daría igual a menos 4. Y como en ambos nos dio la misma pendiente, entonces ya podemos afirmar, me regreso a la figura, ya podemos afirmar que este segmento y este otro segmento son paralelos entre sí. Nos faltaría demostrar que el segmento AD sea paralelo con el segmento BC, que todo parece indicar que sí, ¿verdad? A simple vista, pero hay que demostrarlo. Entonces, son los mismos puntos, no cambian las coordenadas. Ahora solamente van a cambiar las pendientes que vamos a calcular. La pendiente del segmento BC, pues vamos a usar ahora estos valores. Y2 menos Y1, arriba no hay cambio de signo. Y abajo sí, porque tenemos 4 menos menos 2. En el numerador pues nos va a dar menos 2. Abajo es un 4 más 2. Y luego menos 2 sextos. Menos 2 sextos. Esto lo podemos simplificar a menos 1/3. Entonces la pendiente del segmento BC es menos 0.33 aproximadamente. Lo vamos a dejar así porque nada más lo que queremos es comparar. Después segmento AD. Vamos a utilizar este punto y este punto. Debemos de tener un cambio de signo en las X. Arriba ningún problema. 3 menos 5. Correcto. Y abajo 3 menos menos 3. Menos 2 en el numerador. 3 más 3 en el denominador. Menos 2 sextos otra vez. Y pues esto ya sabemos que simplificado es igual a menos 1/3. Entonces, como ya quedó demostrado que tanto la pendiente AB y la pendiente CD son iguales entre sí, es decir, estos son paralelos y también estos de acá son paralelos, pues entonces ya quedó demostrado de que efectivamente es un paralelogramo. Si hubiese sido un criterio de perpendicularidad, pues ahí solamente tendrías que hacerlo una vez. Una vez con el ángulo en donde quieras ver si es de 90 grados. Entonces, actividad 10 está ahí en la página 69, es decir,
a la vuelta de lo que es el ejemplo. Y vienen dos ejercicios. El primero de ellos es igual que el de ahorita, demostrar nuevamente que es un paralelogramo, es decir, trata del paralelismo. Y aquí están las coordenadas de la figura que ustedes van a formar. Les sugiero que hagan lo mismo, tracen la figura para que vean cuáles son las pendientes que van a comparar entre sí. Al final de cuentas van a tener que calcular 4. Y en el ejercicio 2, como ahorita les estaba comentando, para el caso de que ustedes tengan que demostrar perpendicularidad, misma sugerencia, primero tracen la gráfica y va a ser muy evidente dónde estaría el ángulo de 90 grados. Entonces, donde esté ese ángulo de 90 grados, solamente calculen las pendientes de los segmentos que forman ese ángulo. Multipliquen los valores entre sí y les debe de resultar en -1. No tendrían que calcular la pendiente de la hipotenusa. Sería innecesario que calculen la pendiente de la hipotenusa, ya que se trata de un triángulo rectángulo, pues la hipotenusa por ningún motivo debería de formar ese ángulo de 90 grados. Así que ahí se pueden ahorrar esa pendiente y solamente calcular las dos, pues de los catetos. Entonces ya con esto quedaría lo que es la clase de hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima.